Se llama Los derribadores de montañas o derribando montañas. La Biblia habla de que nosotros como hijos de Dios podemos hablarle a los montes o hablarle a las montañas. ¿Qué significa esto? ¿Será que tenemos que hablarle a las montañas físicas, al Popocatépetl, a los cerros? No, está hablando en un sentido espiritual. Y un monte o una montaña en la Biblia siempre tiene que ver con oposición, siempre tiene que ver con un principado o una potestad que se está oponiendo a que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Los montes en la Escritura los encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, en el libro de Deuteronomio. La Biblia habla de los lugares altos. Usted ha estudiado eso en la palabra de Dios. Y en esos lugares altos dice la Biblia que el pueblo de Israel, junto con otros pueblos paganos, cuando se alejaban de Dios, sacrificaban ídolos. Sacrificaban a los Baales, sacrificaban a Astartot, hacían sacrificios a dioses ajenos. Y Jehová aborrecía esto porque esto se hacía en los lugares altos, en los montes. Entonces, la simbología en la Escritura, cuando habla acerca de montes o de lugares altos, tiene mucho que ver con la idolatría, tiene que ver con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas, tiene que ver con oposición, tiene que ver con principados que están queriendo derrumbarte, que están queriendo estancarte. Y es curioso, pero también en nuestra nación, en los lugares altos, es cuando hemos encontrado en la historia de México que ahí se practicaba la idolatría. Por ejemplo, en los diferentes cerros, ¿verdad? Allá en el cerro del Chiquihuite, donde se hacen a veces también rituales, ¿verdad? Que no agradan al Señor. Ha sido esto en los lugares altos también. En el transcurso de nuestras vidas cristianas, queridos hermanos, nos vamos a encontrar con diferentes montes, con diferentes montañas. Te estoy hablando que en tu vida vas a encontrar obstáculos, que de pronto, ¿verdad? En tu vida cristiana tal vez recibiste a Cristo, comenzaste a avanzar en tu vida cristiana, estás tratando de agradarle a Dios y a los 2 años viene un obstáculo, viene un bache, te enfrentas a un monte, ¿verdad? En ese momento tal vez tu vida de oración se dificulta, tal vez las finanzas se dificultan, también tal vez vienen relaciones difíciles en tu vida o en tu trabajo y te estás enfrentando a un monte, a una montaña. Esto va a ocurrir en nuestra vida cristiana. Dios quiere levantar entre nosotros hijos e hijas que derrumben esos montes. Nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, estamos llamados no a estancarnos cuando se presente una montaña, sino a hablarle a esa montaña y decirle, échate en el mar. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo por favor al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 17. Mateo capítulo 17. En este pasaje de Mateo capítulo 17, a partir del versículo 14, el Señor Jesucristo acaba de transfigurarse delante de los discípulos. En el monte de la transfiguración, el Señor Jesús sube con Pedro, sube con Juan y sube con Santiago, hermano de Juan, y delante de ellos se transfigura. Dice la Biblia que se aparece también Elías y Moisés. Y el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, ¿quieres que haga una enramada para Elías, otra enramada para Moisés y otra enramada para ti? Entonces, inmediatamente después de este pasaje de la transfiguración, el Señor Jesús desciende de esa montaña junto con sus 3 más queridos discípulos y ocurre lo siguiente inmediatamente después de la transfiguración. Versículo 14, Mateo 17, 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, es decir, tenía un desorden espiritual, un desorden mental que dependía, esta palabra significa que su vida dependía de las fases de la luna, que dependía de las estaciones. Este muchacho tal vez era atacado con un ataque de epilepsia en la mañana o por la noche o por la tarde, eso quiere decir la palabra lunático. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, dice el padre de este muchacho. Versículo 16, y lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué dice ahí la Biblia? No le han podido sanar, no le han podido sanar. Verso 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10 le había dado autoridad a los discípulos para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Es decir, les había dado autoridad para traer el reino de Dios y su justicia. Los discípulos entonces comenzaron a operar en milagros, en señales, en prodigios, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, resucitaban a los muertos, pero con este muchacho no pudieron. Este muchacho estaba enfermo de una enfermedad espiritual. El origen de su epilepsia y de su enfermedad mental era espiritual. Entonces este hombre lo trae delante de los discípulos y le dice: ayúdenme por favor, echen fuera este demonio. Y los discípulos, me los imagino, ¿verdad? Ahí tal vez lo rodearon alrededor de este muchacho, ¿verdad? Y comenzaron a orar por él, comenzaron a interceder, pero nada pasaba. Este muchacho seguía siendo aventado al río, al agua y al fuego por los demonios que tenía adentro. Él estaba oprimido y poseído por demonios. Entonces el padre se desespera y lo trae delante de Cristo. Y el Señor Jesús de inmediato echa fuera este demonio y hace libre al muchacho. Yo quiero compartir con ustedes 4 puntos necesarios, 4 enseñanzas muy sencillas que nos da este pasaje para que nosotros podamos ser derribadores de montañas, que podamos derribar montes, obstáculos y montañas espirituales en nuestras vidas. En primer lugar, vean el versículo 17, por favor, Mateo 17, 17. El Señor Jesucristo dice a los discípulos y les llama: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Llama a esta generación el Señor Jesús de 2 formas. Les llama incrédulos y les llama perversos. Les llama incrédulos y les llama perversos. ¿A quién le está diciendo estas palabras el Señor? Se le está diciendo a sus propios discípulos, a aquellos a quienes Él mismo les había dado potestad para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. A ellos les está llamando incrédulos y les está llamando perversos. El primer punto de esta mañana: si tú y yo queremos remover montañas, si queremos derribar montañas en nuestras vidas, vamos a tener en primer lugar que quitar de nuestra vida toda la incredulidad que pueda haber dentro todavía. Hermano, pero ¿cómo hay incredulidad en nuestro corazón si yo ya soy cristiano, nacido de nuevo? Yo vengo a la iglesia hace 10 años. Sí, pero todavía puede haber incredulidad en tu corazón. Tal vez no avanzas en la vida, tal vez te sientes atado en tu familia, los problemas financieros, los problemas familiares, y parece que vas en un barco que estás remando y remando y remando, pero no avanzas, y no avanzas porque estás atado al fondo del mar. Esas cadenas se tienen que romper, y esas cadenas pueden ser debidas a tu incredulidad. Cuando el mundo dice ver para creer, Dios dice: primero vas a creer en mí y después vas a ver mis milagros. El mundo siempre dirá: ¿sabes qué? Primero tienes que ver para creer, tengo que palpar, tengo que experimentar el método científico, tenemos que filmarlo, tenemos que verlo, tenemos que demostrarlo, tenemos que verlo para creerlo. Pero la palabra de Dios es totalmente al revés. La Biblia dice: primero lo crees y después se manifiesta el poder de Dios en tu vida. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 20, Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 24. Jesucristo ha resucitado en este pasaje y entonces se presenta a sus discípulos. Pero había un discípulo de él que se llamaba Tomás. Y Tomás
pensaba como el mundo pensaba. Tomás decía, primero tengo que ver. Si yo no veo, no creo. Y tal vez venía Pedro y le decía, Tomás, pero Cristo resucitó, se levantó de la tumba de los muertos. Y Tomás decía, ¿cómo se va a levantar de la tumba? Esos son cuentos, eso es ficción. Hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Era de este estilo de persona, Tomás, incrédula. De este estilo de persona que todo lo cuestiona. De este estilo de hermano que cuando llega el domingo a la iglesia dice, ¿será o no será? Bueno, pues ya vine a la iglesia y ahí predicaron, ¿verdad? De Jonás y que Moisés abrió el mar rojo y que Dios me ama y puede hacer un milagro en mi vida. Pero hasta que yo no lo vea, yo no lo puedo creer. Tomás era como el estilo de hermano que llega, ¿verdad? Aquí temprano el domingo a la iglesia, ¿verdad? Y levanta sus manos en la alabanza. Y el domingo, ¿verdad? Alaba a Dios. Pero de lunes a sábado no le cree a Dios. Tomás era el tipo de persona que viene muchos domingos, ¿verdad? Y a la hora de la ofrenda dice, no, ofrendar, ¿qué harán con mi dinero estos? Sabrá Dios qué harán, quién sabe. Entonces, si entrego una ofrenda, pues 5 pesos ahí nada más. O es más, ni ofrendo. ¿Quién sabe qué estarán haciendo estos con mi dinero? Hasta que yo no vea lo que están haciendo, entonces yo no voy a seguir ofrendando. Tomás tenía incredulidad en su corazón. Vayan conmigo a este texto, Juan 20, versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, ¿qué les dijo? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. En otras palabras, si yo no veo a Jesús, si yo no meto mi dedo en su costado, si yo no meto mi mano en su llaga, si no está enfrente de mí, yo no estoy dispuesto a creer. Hasta no ver, no creer. Versículo 28. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Diga conmigo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora diga conmigo, Señor, yo soy uno de esos bienaventurados. Porque ni usted ni yo hemos visto a Jesús. Jesús vino hace 2000 años. Usted no le vio sus heridas a Jesús. No hay un video, ¿verdad?, que nos demuestre científicamente que Jesús estuvo colgado en esa cruz. Entonces, ¿cómo lo va a creer a usted? ¿Cómo va a creer usted esas cosas? Hasta no ver, no creer. Usted es de los bienaventurados que sin haber visto, sin haber palpado, sin haber metido su mano en las llagas de Jesús, usted ha creído en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted es uno de esos bienaventurados que no decide ver para creer, sino decide creer para después poder ver los milagros, las señales, las sanidades y las maravillas de Dios en su vida. ¿Sabe por qué creemos los cristianos? Los cristianos no podemos demostrar científicamente nada. El justo por la fe vivirá. ¿Sabe por qué usted vino un día a Jesucristo? Porque usted escuchó la palabra de Dios y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué usted le entregó su vida a Jesucristo un día? Porque el Espíritu Santo sobrenatural tocó su corazón, le redarguyó a usted de pecado, de justicia y de juicio, y aquí adentro, desde adentro usted sintió y usted creyó que toda la palabra de Dios era verdad, que ese hombre verdaderamente había muerto por usted hace 2000 años y después vino la gracia y la salvación de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dice esta mañana, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 18, versículo 3, Jesucristo dijo estas palabras. Si usted le va a creer a Dios,
Dios le dice a usted, no tienes que comprender absolutamente todos los secretos y todos los misterios. Simplemente te tienes que hacer como un niño pequeño. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Pueden levantar su mano? Gracias a Dios. ¿Ya pueden bajar su mano? Muchos de ustedes que tienen hijos, cuando sus pequeñitos tenían 2, 3, 4, hasta 6, 7 años de edad, lo que usted le decía a su hijo, él lo creía, ¿correcto? Usted le decía, mi hijo, vente a desayunar, te voy a dar este desayuno. ¿Qué hacía el niño? Bajaba, ¿verdad? Y le creía a usted que el desayuno ya estaba listo y lo comía. Mi hijo, vamos a ir a la secundaria, te vamos a inscribir, vas a estar estudiando. ¿Y qué hacía su hijo? Le creía a usted. Todo lo que usted le decía a su hijo, él le creía. ¿Por qué? Porque su corazón era un corazón inocente, un corazón de niño. Imagínese usted a su bebito de 3 años, ¿verdad? Te voy a cambiar los pañales. Y el bebito, no me los cambies, no me los cambies. ¿Por qué me los vas a cambiar? ¿Por qué? A ver, ¿tú quién eres para cambiármelos? Un niño que cuestione esas cosas no existe. ¿Por qué? Porque los niños creen todas las cosas. Tienen un corazón de niño. Ahora, si usted va a creerle a Dios, usted no tiene que ponerse en el plan de cuestionar todo a Dios. Y usted lee en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Será verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque seguramente fue un Big Bang y todo esto fue una organización, ¿verdad? Y entonces venimos de la célula del protozoario, después se transformó, salió del mar y después le salieron patas y aquí estamos nosotros. Y es la explicación del método científico. ¿A quién le vas a creer tú? ¿Le vas a creer a Dios o le vas a creer al mundo? Si le vas a creer a Dios, te tienes que hacer como niño. Para que tú le puedas creer a Dios y eches fuera tu incredulidad, vas a tener que recibir en esta mañana el abrazo del Padre. El abrazo del Padre. Cuando tú vengas a Dios como un pequeño y te tires, ¿verdad? Y te extiendas a tu Señor y recibas ese abrazo, no van a haber dudas, no van a haber preguntas, porque las declaraciones proféticas de la Biblia provienen de tu Padre. No provienen de nadie más que de tu Padre. Y si tú crees en tu Padre y abrazas a tu Padre, no habrán dudas en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dice en 1 de Juan, capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Tú lo crees? ¿Por qué lo crees? Porque viene de tu Padre. Y tu Padre no se equivoca. Él es el Rey creador de los cielos y de la tierra. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para tu vida es que tú seas sano, que seas libre. ¿Tú lo crees? Eso viene de tu Padre. Tú lo tienes que recibir de Él. Él es tu Padre. Él quiere lo mejor para tu vida. Para creerle a Dios, entonces, debemos recibir el abrazo de nuestro Padre Celestial. Levanta tus manos así conmigo y dile, Señor, gracias, porque tú eres mi Padre y yo creo tu palabra. Yo recibo tu abrazo, Señor, y decido creer en ti, decido confiar en ti. Deposito mi fe, mi confianza y mi esperanza en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Debemos creer entonces en las promesas de Dios. Debemos creer en los ángeles, pero también en los demonios, porque están en la Biblia. Debemos creer que el cielo existe y que es un lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y que en el momento de tu muerte y en el momento de mi muerte nos vamos con Él, nos vamos a casa. Hay mansiones preparadas para nosotros. ¿Lo crees? Amén. Debemos creer en la vida eterna. Debemos creer en la resurrección. El viernes pasado yo visité a unos hermanos que tuvieron una desgracia familiar. Un padre de familia se fue a Estados Unidos y murió en el desierto de Arizona. Y repatriaron el cuerpo apenas el viernes pasado. Yo estaba ahí en el funeral, estábamos predicando y cantando. Y yo les decía, dice la palabra de Dios, dice la Escritura, es una promesa de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y se abrirán esas tumbas y saldrán esos cuerpos glorificados porque creían en Dios. ¿Tú lo crees? Es algo increíble. ¿Cómo lo puede demostrar la ciencia? Es algo absurdo, ridículo para la ciencia, para cualquier mente del mundo. Pero la palabra de Dios lo dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si tú lo crees, debes de creerlo por fe. Echar fuera toda la incredulidad de tu vida y de tu corazón. Vaya conmigo a Mateo 13, versículo 58. Mateo 13, 58. Unos capítulos antes de donde estamos.
en Mateo 13:58. Dice la Biblia que el Señor Jesús estaba en Nazaret y dice el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué no hizo ahí muchos milagros? ¿A causa de qué? Diga conmigo, la incredulidad. El Señor Jesús quería hacer milagros en Nazaret. Quería traer sanidades, milagros, señales, prodigios, salvación. Pero dice la Biblia que no pudo hacer muchos. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba lleno de incredulidad. Hermano, en mi casa nadie es sana. Hermano, mi esposa, mi esposo no se convierten. Hermano, mis hijos andan en rebeldía. Hermano, en la iglesia no vemos que Dios así se mueve mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será culpa de Dios o será por causa de nuestra incredulidad? Diga conmigo, Señor, ayuda mi incredulidad. Aumenta mi fe, Señor. Pero dígalo fuerte, hombre. Levante sus manos al cielo y dígalo, Señor, ayuda mi incredulidad, Señor. Aumenta mi fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso de gloria. Denle un aplauso de gloria esta mañana. Cuando hay incredulidad en nuestro corazón, frenamos el avance del reino de Dios. Cuando hay incredulidad en el corazón de una persona, frena el reino de Dios y su justicia. Dios no puede manifestarse, Dios no puede bendecir, Dios no puede sanar, Dios no puede liberar a causa de la incredulidad de nuestro corazón. La incredulidad de nuestro corazón opera como una tapa que ponemos en el techo y por más que oramos y por más que clamamos, ahí está cerrada esa tapa, tus oraciones rebotan en el techo. ¿Por qué? Porque no le has creído a Dios. Estás coqueteando con el evangelio. Eres un simpatizante de la palabra. Dices, pues sí, es bonita la Biblia, es un libro de literatura. Sí te recibo, Señor, sí te recibo. Pero cuando Dios se quiere meter con tus finanzas, ahí no quieres. Tienes incredulidad. Sí, Padre, voy el domingo a la iglesia, cantamos las alabanzas, Señor. Pero cuando Dios te pide consagración en tu vida moral, cuando Dios te pide consagración en tu vida de oración, que pases tiempo de rodillas diario con Él, ahí dices, aquí no te metas, Señor. Aquí no te metas. Venimos a la congregación, nos gusta leer la Biblia, ¿verdad? Pero cuando Dios se mete en el área laboral y te está pidiendo tal vez que tú te cambies de ese trabajo o que prediques la palabra en ese trabajo y tú desobedeces esa causa de tu incredulidad, Dios ya no te puede bendecir más a causa de la incredulidad en el corazón. Los discípulos oraban y le decían al Señor, Señor, ayuda nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe. Y usted y yo tenemos que clamar por eso, hermano. Echar fuera toda incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? Regrésese a Mateo 17, por favor. Versículo 17, Mateo 17, 17. El Señor Jesucristo, cuando los discípulos no pudieron echar fuera este demonio del muchacho lunático, además de llamarlos incrédulos, les llama perversos. Dice, oh generación incrédula y perversa. Y uno podría decir a simple vista, ¿cómo el Señor Jesús les llama así a sus discípulos? ¿Cómo les dice perversos? Es una palabra muy ruda, es una palabra muy fuerte. Quiero explicártela. Esta palabra, perversidad, viene del griego diestramenes y significa extraviado o perdido. Se refiere a una persona que está extraviada o que está perdida. Alguien que no está viviendo en el propósito de Dios. Y se parece mucho a la palabra pecado. La palabra pecado significa errar en el blanco. La palabra pecado significa vivir fuera, lejos de la voluntad de Dios. Apartado de la voluntad de Dios. Separado de Cristo. Esto es lo que Jesucristo les está diciendo. Ustedes están todavía separados de mí, porque separados de mí nada han podido hacer, no han podido echar fuera ese demonio. Están apartados, están perversos, están alejados de mí. Eso significa esta palabra. Ahora, ¿qué es lo que nos aparta de hacer la voluntad de Dios?
¿Qué es con lo que batallamos los hijos de Dios? Cuando tú recibes a Cristo, tú vienes a un nuevo reino, vienes al reino de Dios. Una nueva naturaleza se implanta dentro de ti. El Espíritu Santo viene a ser morada dentro de ti y tú tienes una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Por eso eres hijo de Dios, por eso eres hija de Dios. Pero tenemos la vieja naturaleza, la naturaleza antigua. La Biblia le llama la carne. El apóstol Pablo lo explica en el libro de Romanos y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer es lo que siempre hago. Encuentro que dentro de mí hay dos naturalezas, hay dos espíritus, dos naturalezas: la naturaleza de Dios, pero la naturaleza de mi carne también. Y la naturaleza de nuestra carne va a estar con nosotros, queridos hermanos, todos los días de tu vida y hasta que el Señor te llame a su presencia, porque la traemos de nacimiento. Así somos por naturaleza. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál será la solución? ¿Habrá solución para la carne? ¿Para que Dios nos pueda usar para cumplir su propósito en esta vida? Sí hay solución. Colosenses capítulo 3, rápidamente, tome su Biblia ahí. Colosenses capítulo 3. El Señor conoce nuestras luchas, nuestras batallas contra la carne, y nos presenta una solución al problema. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5, léalo junto conmigo, por favor, todo mundo, en voz alta, fuerte. ¿Ya lo tiene? Amén. Dígame amén fuerte. Colosenses 3, versículo 5, léalo. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Usted y yo tenemos que hacer morir la carne dentro de nosotros. La carne que está dentro la tenemos que llevar a una cruz y hacerla morir. Dile a dos personas junto a ti: haz morir tu carne. Dígaselo fuerte: haz morir tu carne. ¿Y qué tiene que ver la carne? ¿Qué cosas son la carne? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la inmoralidad, la impureza, la fornicación, las mentiras, la codicia, las hechicerías, la pereza. Todas estas son obras de la carne. Las obras de la carne están en Gálatas capítulo 5. Ahí está toda la lista, después la revisas en tu casa. Y todos nosotros a veces estamos atrapados en la carne. Cuando amanece, tal vez tu espíritu quiere orar, quieres estar con Dios, pero tu carne, ¿qué dice? 5 minutos más, 10 minutos más. Suena el despertador, pum, nada más suena así el manotazo, ¿verdad? Que cállese. Y entonces ya te dieron las 10:30 de la mañana, ya tienes que salir rápidamente, ya no tuviste tiempo para orar, ya no hubo tiempo para Dios. ¿Quién ganó? ¿La carne o el espíritu? La carne. Tienes ahí la tentación, ¿verdad?, de ahorrarte unos centavos, no hacer tu declaración fiscal como debe ser, ¿verdad? Y ahí está la tentación, dices: nos ahorraríamos 6,000 pesos, con eso nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Y es la carne eso. Y si tú no estás bien tomado de Dios en el espíritu, vas a cometer ese fraude. Una pequeña mentira. Suena el teléfono en tu casa, ¿verdad? Tú estás por allá en la sala y contesta a tu hijo, ¿verdad? Papá, te habla don Pancho, quién sabe quién. Dile que no estoy. Dile que no estoy. Es una mentirita blanca, Señor. El domingo me arrepiento. ¿Quién ganó, la carne o el espíritu? Un pastor enseñaba un día que dentro de nosotros hay dos naturalezas y lo comparaba como si fueran dos tigres, uno blanco y uno negro. Y estos dos tigres siempre están en conflicto. El tigre blanco representa las obras del espíritu, la vida en Cristo, pero el negro representa las obras de la carne. Entonces siempre van a estar en conflicto dentro de nosotros. Y la pregunta es: ¿quién va a ganar? ¿Quién de los dos tigres va a ganar? Pues al que le des de comer más. ¿Quién va a perder? Al que mates de hambre, al que no le des de comer, al que no le des lugar. Ese va a estar chiquito, 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 se va a hacer como un gatito. Y lo vas a tener ahí dominado. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos en Getsemaní? ¿Recuerdan? Los sube al monte y le dice: vamos a orar, ayúdenme a orar, quiero estar con mi Padre, porque dentro de unas horas voy a ir a la cruz. Y ahí venía Pedro, y ahí venía Juan, venía Santiago. Jesús se adelanta a orar, está orando ahí el Señor, se levanta un tiempo, regresa, y ¿cómo los encontró? Roncando, dormidos.
¿Quién ganó en ellos, la carne o el espíritu? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Ni una sola hora? ¿Ni una hora pudiste orar? Díganle junto, ¿ni una hora esta semana oraste? Y después les dice Jesús, escuche, les dice, velad y orad. Estén atentos, despiertos y pónganse a orar, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. En otras palabras, tu espíritu quiere agradar a Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, quisieras agradarlo a Él, pero la carne es débil. ¿Cuál es el secreto entonces de Jesús para dominar la carne? ¿Sabe qué es? La oración y el ayuno. Ahorita lo vamos a ver en un tiempo más. Colosenses capítulo 3, verso 5, ya lo leímos. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de quién? Del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vea el versículo 8. Pero ahora dejad, subráyale ahí esa palabra, dejad, y subráyala del versículo 1, haced morir, subráyalo en tu Biblia. ¿Cómo vas a dominar tus deseos de la carne? ¿Cómo vas a dominar cuando salgas con tus amigos y tengas el antojo de comenzar a murmurar, de comenzar a hablar mal de alguien que no está en la plática? Comienzas a hablar mal del pastor, comienzas a hablar mal de la iglesia, comienzas a quejarte de los gobernantes, del presidente de la república, del presidente municipal, te quejas de tus vecinos, te quejas de que te cobran esto y que te cobran aquello, comienzas a hablar mal de los demás. Esas son palabras deshonestas. ¿Qué dice la Biblia? Hazlas morir, déjalas. Tienes que ir a una cruz y sacrificar esas cosas. Tienes que hacerlas morir dentro de mí. Diga conmigo, Señor, ayúdame a hacer morir las obras de la carne. Juan el Bautista le dijo al Señor: yo no soy digno de desatar el calzado, las agujetas de tu calzado. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Es necesario que tú y yo menguemos, que nuestra carne sea sacrificada para que Él sea glorificado, para que Él viva dentro de nosotros, porque hay un conflicto entre la carne y el espíritu. ¿Quién es el que está ganando en tu vida? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Estás ganando en tu carne? Tal vez la ira, los enojos, los pleitos. Tienes un mal humor tremendo. Llegas a tu casa y avientas las cosas y hablas palabras deshonestas y palabras de maldición. Te está ganando la carne. Te está ganando la carne. Todo el día estás pensando en el dinero. ¿Qué va a pasar con el dinero? Y tengo que hacer más dinero. ¿Y cómo voy a hacer para hacer más dinero? ¿Y cómo voy a pagar las colegiaturas? ¿Y cómo voy a pagar las tenencias? Y toda tu vida está centrada alrededor del dinero. Principio de todos los males es el amor al dinero, una obra de la carne. No que el dinero sea malo, pero el amor al dinero nos destruye. Es una obra de la carne. Palabras deshonestas. Si vas por la vida, pues ya no puedo hacer nada y me siento mal y estoy triste y estoy deprimido y nunca voy a lograr nada en la vida y nunca voy a tener un mejor trabajo. Son palabras de maldición. Te estás maldiciendo a ti mismo. Tienes que hacer morir eso. Es una obra de la carne. Una pequeña mentirita que digas por ahí. Tienes que hacer morir la obra de la carne. Diga conmigo: Señor, ayúdame a hacer morir las obras de mi carne. ¿Qué es el cristianismo? ¿Quiénes somos los cristianos? Usted sabe, la palabra Cristo quiere decir ungido. Era ungido por Dios, el Hijo de Dios. Entonces un cristiano es un pequeño ungido. Quiere decir, cristiano quiere decir pequeño Cristo, pequeño ungido. No porque seamos dioses, sino porque seguimos a Jesucristo. Seguimos al Cristo de la gloria. Si usted es un cristiano genuino, entonces usted es un seguidor de Jesucristo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Amén. Los cristianos nos llamamos así porque seguimos al Maestro y vamos detrás de Él. Pero
Muchos cristianos no saben hacia dónde se dirige Cristo. Y yo quiero decirte que Cristo se dirige hacia una cruz. Le van a poner clavos, le van a poner una corona de espinas, lo van a crucificar y lo van a levantar en una cruz y le va a doler en su carne. Está pagando el precio por tu rescate. Y si tú vas siguiendo a Cristo genuinamente, entonces tú también vas rumbo a esa cruz. Pablo escribió: crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la vida del cristiano es ir constantemente rumbo a una cruz, en donde cuando tengas que dejar esa amante, cuando tengas que dejar esa amistad que no te está haciendo bien, cuando tengas que dejar tu amor al dinero y a comenzar a depender de Dios y no de las riquezas, te va a doler en tu carne, porque la carne cuando muere duele. Cuando tú decidas entregarle toda tu vida y cada área de tu vida al Señor, te va a doler, porque estás muriendo a ti mismo. Y cuando tú decides ir a esa cruz, entonces el Cristo de la gloria se puede manifestar a través de tu vida, porque has decidido cambiar las obras de la carne por el fruto del Espíritu. Levanta tus manos y di: Señor, yo quiero ir rumbo a esa cruz y quiero entregar todo por servirte a ti. Decido en esta mañana crucificar mi carne por servirte y agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Qué difícil es ir rumbo a esa cruz. Jesús pudo llegar a esa cruz, ¿sabe por qué? Por su vida de oración. Era un hombre de oración tremendo el Señor Jesús. Regrésese a Mateo capítulo 17, por favor. Vamos al tercer punto, tercera enseñanza para poder derribar montes en tu vida y tener victoria. Vaya conmigo al versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, desde el versículo 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Era una pregunta muy honesta de parte de los discípulos. Ellos vinieron, ¿verdad? Le echaron un montón a este muchacho lunático y reprendieron y oraron y cantaron alabanzas y nada pasó. Y entonces vienen con Jesús en secreto, aparte, y le preguntan: Señor, ¿por qué? Tú nos dijiste que íbamos a hacer estas cosas, estos milagros, que podíamos echar fuera demonios, que podíamos sanar enfermos, resucitar muertos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no ocurrió? Y vea la respuesta de Jesús, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Tercer lugar, para que tú puedas remover montes en tu vida, tienes que aprender a ejercitar tu fe. Dile a dos personas: ejercita tu fe. Aprende a ejercitar tu fe. La fe es como un músculo. Cuando uno va al gimnasio, ¿verdad? Y comienzas a hacer ejercicio, ¿qué pasa con tus músculos? Comienzan a crecer, te comienzas a sentir mejor, los estás ejercitando. Dejas de ir al gimnasio 3 semanas, ¿qué pasa? Otra vez, ¿verdad? Es igual con la música. Para ser pianista concertista tienes que estar ahí en el piano y 6 horas diarias, 6 horas diarias, 6 horas diarias, y tienes que estar ejercitando tus dedos, ejercitando tu mente, ejercitando tu oído, ejercitando todo tu espíritu para poder ejecutar ese instrumento constante, perseverante, con disciplina. Es igual la fe. La fe es el músculo más importante en la vida del cristiano. Tú lo tienes que aprender a ejercitar. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo: Señor, ayúdame a ejercitar mi fe. ¿Cómo vamos a ejercitar nuestra fe? Vaya conmigo a Génesis capítulo 22, rápidamente. Génesis capítulo 22. La Biblia está llena de ejemplos acerca de personas
que supieron ejercitar su fe, que decidieron creerle a Dios, que Dios los puso en un precipicio aquí en esta orillita y les dijo el Señor, aviéntese que yo lo agarro. Y entonces ellos decidieron, ¿sabe una cosa qué? Aventarse, porque le creían a Dios y sabían que Dios era fiel a su palabra. Génesis capítulo 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga, pausa, espéreme. O sea, Dios, el Dios de la Biblia no es un Dios que pedía sacrificios humanos. Pedía sacrificios de animales, ¿me entiende? Pero sacrificios de niños, de seres humanos, nunca pidió el Señor. Entonces Dios aquí, ¿qué está pasando? Se está contradiciendo. Le está pidiendo a Abraham que le entregue a su hijo en sacrificio, que vaya y lo sacrifique, que lo mate con un cuchillo ahí en el cerro, en el monte. Entonces Abraham aquí pudo haber dicho, oye Señor, esto es una contradicción. ¿En qué religión me metí? ¿En qué secta estoy metido? No. Dios no me puede pedir estas cosas. Yo decido renunciar a esto. Ya no puedo creer en ese Dios. Dios me está pidiendo algo contradictorio. Dios me está pidiendo algo que no entiendo en la vida. ¿Por qué me estás pidiendo esto, Señor? Versículo 10. Vaya conmigo. Génesis 22, 10. Y extendió Abraham su mano, llevó al muchacho allá al monte, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham decidió obedecer a Dios, a pesar que la instrucción era contradictoria, a pesar que la instrucción parecía ser absurda. Abraham decidió creerle a Dios y la Biblia dice que le fue contado por justicia. Abraham decidió ejercitar su fe. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho, no, yo no voy a ese monte? Dios me está pidiendo algo absurdo, algo que yo no entiendo. Yo decido no ir a ese monte. Hasta ahí hubiera llegado su vida espiritual. No hubiera recibido más bendición. Nunca hubiera nacido después toda su descendencia y lo que Dios le dijo. Abraham, Isaac y Jacob. Jamás hubiera existido Jacob entonces. Pero Abraham decidió creerle a Dios. Para que tú puedas ejercitar tu fe y yo la mía, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Di conmigo, Señor, cuando tú hables, yo voy a obedecer. Dígalo fuerte otra vez, cuando tú hables, Señor, aquí hay alguien dispuesto. Aquí está mi vida, lista para obedecerte. No me están entendiendo nada. Levanta tus manos. Dilo, Señor, cuando tú hables a mi vida, yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte incondicionalmente, Señor. Aquí hay alguien dispuesto a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hay dispuestos aquí a obedecer? Cuando Dios habla, ¿qué cosa? Tú obedeces. Cuando Dios habla, ¿qué? Cuando Dios habla. Y si Dios dijo orad sin cesar, ¿por qué no estamos orando diario? Sin cesar. Y si Dios dijo no te unirás en yugo desigual con los incrédulos, ¿por qué andas con ese muchacho incircunciso que te anda sopiloteando? ¿Por qué andas con esa chava que es de las filisteas, de las moabitas, y no se convierte? Pero ahí andas, porque está bonita. Señor, te voy a obedecer. Sí, me vas a obedecer. Tienes que matar tu carne, tienes que subir ese monte, tienes que entregar algo que Dios te va a pedir que sea valioso para ti, pero que le estorba a Él. Y cuando Él vea tu actitud, que quieres entregarle todo lo que Él te ha dado y estés dispuesto a rendirte totalmente a Él, ahí viene la bendición. Entonces ahí viene y ahí cae la promesa de Dios. Tienes que aprender a ejercitar tu fe. Segunda de Reyes capítulo 5, rápido. Segunda de Reyes habla acerca de un principal del ejército de Asiria que se llamaba Naamán. Y este hombre Naamán, dice la Biblia, que estaba lleno de lepra. Entonces vino una criada de Israel a su casa
Y esta muchachita, tal vez una adolescente de 15, 16 años, se hizo amiga de la esposa de Naamán y le dijo, ¿sabes qué? Yo veo que tu esposo está lleno de lepra, pero allá de donde yo soy, allá de la tierra de Israel, hay un profeta que se llama Eliseo y Dios lo usa tremendamente. Y si Naamán va allá, él puede ser limpio de su lepra. Yo he visto esos milagros. Entonces Naamán ni siquiera era cristiano, no era ni judío, era este hombre. Este hombre le rendía culto a los Baales y a sus dioses. Pero por la palabra de la sirvienta, él decidió creer. Y dijo, bueno, no pierdo nada. Si voy a Israel, pues tal vez Dios me sane. Entonces fue a Israel y venía así con su espada y sus caballos y su oro y su plata para ofrecérselo a Eliseo. Y él estaba esperando que Eliseo saliera de la casa. Pero ¿sabe qué? Eliseo no salió. Le mandó un chalán ahí, un siervo, y baja el siervo y le dice, pues dice Eliseo que vayas allá al río Jordán, que te metas 7 veces, te zambullas y que la lepra se te va a quitar. Dice la Biblia en 2 Reyes 5 que Naamán entonces se enojó y dijo, ¿cómo es posible que yo hice este viaje tan largo para ver al gran profeta Eliseo y ni siquiera salió a recibirme? Me mandó aquí un criado y además me dice que me vaya a meter ahí a este río chocolatoso. Porque el Jordán, no crea usted que era un río precioso, así lindo, ¿verdad? Y profundo. Era un río no muy profundo y además todo chocolatoso y revuelto. Y Naamán dijo, allá en mi tierra hay ríos más grandes, el Farfán y otros ríos preciosos. No, yo no quiero irme a meter ahí. ¿Cómo es posible? Se enojó. Y ya se iba de regreso cuando uno de sus criados le dijo, Naamán, ¿por qué no obedeces a Dios? ¿Por qué no mejor dejas de cuestionar todo lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué te cuesta tanto obedecer? ¿Por qué no simplemente vas allá al Jordán y te zambulles esas 7 veces? ¿Por qué tantas preguntas y tanto intelecto? ¿Por qué tanto cuestionar a Dios? ¿Por qué no quieres obedecerlo simplemente? Naamán entonces fue al río Jordán y yo creo que le costó trabajo zambullirse porque le digo que no era muy profundo. Se tuvo que humillar, ¿me entiende? 7 veces y a la 7ª vez dice la Biblia que salió su piel blanca, suavecita como la piel de un bebito de un niño. ¿Sabe por qué? Porque este hombre decidió obedecer a Dios. Ejercitó su fe. No le importó hacer el ridículo. No le importó que lo viera todos los asirios, todos sus siervos, sus esclavos y todo el pueblo de Israel. No le importó. Él le creía más a Dios. Su fe en Dios era más grande que la vergüenza pública que pudiera pasar. ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Eres un cristiano genuino que hablas de tu fe? Que cuando Dios te dijo algo, tú vas y simplemente lo obedeces sin cuestionar a Dios. Dices, sí Señor, te voy a entregar esto. Dios te ha dicho, háblale a tu jefe del trabajo. Háblale de mí, yo soy más grande que todos sus pecados y que todos sus problemas. Abre tus labios, comienza a hablarle a los vecinos. Comienza a predicar mi palabra. Pon tu mano sobre los enfermos, yo los voy a sanar. Y tú dices, ¿será? No, quién sabe. Estamos igual que Naamán, ¿verdad? No, quién sabe, hasta no ver, no creer. Y no has querido ejercitar tu fe. No has querido moverte en la dimensión de la fe. Dios quiere llevarnos, queridos hermanos, a otra dimensión, a una dimensión espiritual más elevada. Ya basta de incredulidad, ya basta de cuestionar a Dios, ya basta de poner pretextos. Créele a Dios y Él te va a usar poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Tal vez sea el mejor ejemplo de alguien que decidió ejercitar su fe, porque aquí en Mateo 14 encontramos a un testarudo apóstol Pedro. Este Pedro, ay Dios mío, muchos nos parecemos a Pedro, ¿verdad? Hablamos cuando no tenemos que hablar. Cuando nos tenemos que quedar callados, hablamos. Cuando tenemos que hablar, nos quedamos callados. Cuando no tenemos que preguntar, ahí está Pedro preguntándole, ¿verdad? Jesús les preguntó a todos los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó a los 12 y adivine quién contestó, Pedro. Señor, yo, ¿verdad? Ellos dicen, ¿verdad? Que tú eres el Cristo. Yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Ahora, aquí vamos a encontrar a Pedro andando sobre el mar, Mateo 14. Versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¿qué decían?
A ver, diga todo el mundo, ¡un fantasma! Ahora dígalo como asustado así, ¡un fantasma! Así dijeron más o menos los discípulos y dieron voces de miedo, dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Ejercitó su fe. Señor, si eres tú, si eres tú, yo voy a ir a poner mi mano sobre los enfermos. Y tu palabra dice que van a sanar. Señor, si eres tú, si en mi familia entró el cáncer y la depresión, yo voy a ir a poner mi mano sobre mi tía, sobre mi mamá, sobre mi hermano, sobre mi abuelo. Si eres tú, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Y dice tu palabra que pondré mi mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Si eres tú, Señor, y en mi oficina hay un principado y una potestad, y hay envidias y codicias y pleitos y chismes, si eres tú, yo voy a reprender y voy a atar a esos principados y se van a ir de esa oficina y va a quedar libre para que yo pueda predicar tu palabra. Si eres tú, Señor, si eres tú, yo voy a hablar de ti y la gente va a venir a Cristo. Si eres tú, Señor. Y vienen otras voces, te dicen, pero vas a hacer el ridículo. Los otros 11 se quedaron en la barca. Yo me imagino a Pedro cuando dio el paso así de fe y los otros 11, este se va a hundir, está loco. ¿Cómo? A Pedro no le importó hacer la vergüenza pública y el ridículo público. ¿Qué tanto te importa a ti? Si Jesús dijo que se iban a burlar de nosotros. Íbamos al reclusorio norte, entrábamos con el teclado, con la guitarra, a predicarles a los presos. Y desde las celdas de castigo nos aventaban botellazos. Blasfemaban de Dios, nos insultaban. Ya no vamos a regresar. ¿Qué tanto miedo tienes de hacer la vergüenza pública por algo que Dios te haya ordenado? Es que en mi casa, hermano, todos somos de la religión tradicional. Y ahora que me hice cristiano me critican de que abandoné la religión de mis padres, que soy un traidor a la religión. Más vale quedar mal con la religión, pero bien con Dios. ¿Qué tanto miedo tienes de hablar de Cristo a las personas que te rodean? ¿Qué tanto miedo tienes de involucrarte aquí en la iglesia? Necesitamos servidores. Ay, no, la iglesia, no hay que meterse tanto en esas cosas, no hay que ser tan radical. No. Nosotros aquí en la casa hacemos nuestra oración, ¿verdad? Una vez cada 3 meses oramos, gloria a Dios, así estamos bien. No nos molesten, hermanos, no nos molesten. ¿Discipularme? No tengo tiempo de discipularme, no. Estoy muy ocupado haciendo dinero. Tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. Levanta tus manos, dile, Señor, yo quiero ser como Pedro, que quiso dar pasos de fe. Aumenta mi fe en el nombre de Jesús. Amén. Escuche algo. No es la fe lo que trae el milagro. Lo que provoca el milagro es el poder de Dios. Pero la fe es la llave que abre la puerta para que el poder de Dios se derrame a través de tu vida y se produzca el milagro. ¿Me entendió? A ver, otra vez, creo que no me entendió nada. Amén. Tu fe no va a producir ningún milagro. Por más que tú tengas fe y ores y clames, te tires al piso, tu fe no va a hacer nada. El que hace los milagros y las maravillas es Dios. El que une a tu familia es Dios. El que trae salvación, restauración es Dios. Pero el que tiene la llave para que tú actives el poder de Dios eres tú. Cuando tú decides dar pasos de fe,
Cuando tú decides comenzar a creerle más a Dios, tú tienes una llave en tu mano. Diga conmigo, yo tengo una llave en mi mano y esa llave es la llave de la fe. Cuando tú decides abrir esa llave, Dios derrama su gloria y usa tu vida y usa tu cuerpo y usa tu familia para manifestar su gloria y sus milagros. En el nombre de Jesús. Así es como opera nuestro Dios. Así es como opera Dios. Tenemos que aprender a ejercitar la fe. Nuestra vida es tan corta, hermanos, tan cortita. Unos se van a los 40, 60, 80, los que más a los 90 años de edad. Sería una pérdida de tiempo en tu vida que no te aventaras a ejercitar la fe. Aviéntate a dar ese paso de fe. En tu casa tal vez estés pasando un tiempo difícil con tus hijos que están en rebeldía. Anímate a bendecirlos. En vez de maldecirlos. En vez de decirle, muchacho, tonto, burro, aquí no puedes hacer esto y aquello, comience a bendecirlos. Tú eres un siervo de Dios. Tú vas a ser un predicador, tú vas a ser un profeta y póngales límites. Aquí la hora de llegada, mi hijito, es a las 9 de la noche. Y si llegas a las 9:30 te quedas a dormir allá atrás, enfrente, ahí con los de los tacos. Póngale límites, pero declare la palabra de Dios en la vida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? En último lugar, Mateo 17. Cuarto lugar para poder derribar montes en tu vida. Cuarto lugar. Vea el versículo número 21. Después de que Jesucristo les llama generación incrédula y perversa y les dice que fue por su poca fe que no pudieron echar fuera ese demonio, el versículo 21 dice, pero este género, se está refiriendo al demonio que estaba dentro, poseyendo a este muchacho lunático, este género no sale sino con oración y con ayuno. Diga conmigo, oración y ayuno. Oración y ayuno son herramientas poderosas para que nosotros podamos mover montes de nuestras vidas y poder ser libres. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar. Eso significa orar constantemente. Dile a la persona que tienes junto, ora constantemente. Dile, ya deja de ver la tele y ponte a orar. Dile, ya no vayas tanto al cine, ponte a orar mejor. La oración es preciosa. La oración es lo que fortalece nuestras vidas. La oración es lo que nos comunica con Dios. La oración es la que nos lleva a la presencia de Dios. La oración es donde Dios derrama su unción y su aceite fresco sobre nosotros. En la oración somos levantados, somos fortalecidos, somos bendecidos por Dios. Dios nos da palabras nuevas y tal vez estás enfermo y tal vez la circunstancia es difícil y tal vez te están saliendo mal las cosas y tal vez en tu trabajo van mal las cosas, pero cuando tú doblas tus rodillas, eres levantado, eres fortalecido, eres bendecido por Dios. El salmista dijo, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque él pasaba tiempo en la presencia de Dios en oración. Anota diferentes tipos de oración, los que tienen ahí una pluma, anótalo. Tú puedes pasar tiempo de oración en alabanza. Alabanza, tú puedes pasar 10 minutos en la mañana y pones un disco y pones la música de alabanza que a ti te guste y comienzas a danzar y comienzas a dar gritos de júbilo en lo secreto de tu habitación. Ahí hazlo, eso se llama oración de alabanza, estás alabando a Dios. Otro tipo de oración es la oración de petición. Diga conmigo, petición. Petición es cuando nosotros levantamos oración a favor nuestro y a favor de nuestra familia. Cuando usted se levanta en la mañana y en vez de decir, uy, el día está triste y no sé qué, y no me va a ir mal y no sé cuánto, usted levanta sus manos, dice, yo tengo el favor de Dios. La gracia de Dios está sobre mí. Señor, la petición de mi corazón es que tú me bendigas hoy. Yo estoy esperando algo bueno de parte de ti hoy, Señor. Hoy tú vas a abrir las ventanas de los cielos, vas a bendecir mi vida. Esa es oración de petición. Amén. Diga conmigo, intercesión. La oración de intercesión es cuando tú comienzas a orar por los demás, comienzas a orar por tus maestros en la escuela, comienzas a orar por tus pastores, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa. Anótale ahí, intercesión. Y tú tienes que comenzar a ejercitar este tipo de oración. Otro tipo de oración más es la oración de atar y desatar. Dios dijo a través de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos y di conmigo, en el nombre de Jesús, yo ato y echo fuera de mi vida toda incredulidad y toda depresión,
toda tristeza y amargura, te vas. Y en el nombre de Jesús, desato en mi vida el favor de Dios, la gracia de Dios y el gozo del Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Hacía cuánto que no orabas así? ¿Cómo te sientes? Muchos tipos de oración, oración profética, oración de adoración. En fin, hay muchas formas en las que podemos orar. Tenemos que pasar tiempo en oración. Cuando tú oras a Dios y te encuentras con tu Padre va a bendecir tu vida, te va a dar instrucciones para que puedas mover esos montes. Para terminar, póngase de pie, por favor. Mateo 17, versículo 20. Mateo 17, 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe no han podido echar fuera este demonio, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cierre sus ojos y levante sus manos.